Recuerdo que a ella le hicimos un procedimiento en sus ojos de cirugía, blefaroplastia, y cuando entramos era plástico en sus párpados, o sea, había plástico en esa área y éramos como que... El promedio de inicio de las complicaciones tardías es de 6 años. De hecho, llegué a leer que hasta 30 años se puede llegar a presentar. Imagínense ustedes algo que se pongan hoy y en 30 años aparece la complicación. El polimetilmetacrilato es, como tú lo dices, un polímero, realmente es plástico. El biopolímero es no absorbible, tu cuerpo nunca lo va a absorber. Lo va a mandar a otro lugar, lo va a encapsular, lo va a formar granuloma, entonces nunca lo va a absorber y no tiene cómo degradarlo. Por eso el número de complicaciones. Uno de los casos más famosos pues es Alejandra Guzmán, ¿no? Así es. Cantante mexicana. Brasil es un país que hoy tiene prohibido legalmente el uso de polimetilmetacrilato. Para una persona que tiene la duda de si tengo biopolímeros o no, lo principal es... Si a ustedes les dijeran de que, oye, voy a aumentar tus glúteos, van a quedar bonitos, hermosos, maravillosos, te va a poner aceite para engrasar los carros. ¿Lo hacen? Nadie lo hace, ¿verdad? Y esos son biopolímeros. Aquí lo importante es si esas 20 jeringas, ¿sí?, van a tener una repercusión a futuro. Eso es lo importante y el mensaje principal. Sí, la cirugía en la cual lamentablemente no se puede retirar todo, ¿no? En pocos casos se obtiene la extracción completa. Y ojo, no es una cirugía. No, claro. Son varias. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Plástica entre Amigos. Y en esta ocasión vamos a tener un tema bastante interesante que es de índole pública y, como siempre, reforzando nuestro objetivo de alertar a la gente, entregar información y hablar sobre los peligros que existen en las redes. El día de hoy me encuentro nuevamente con mi colega y compañera, la doctora Tatiana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy la doctora Tatiana Vila, cirujana plástica certificada, y muy feliz de estar aquí, de tratar un tema que más que interesante es un tema importante en salud pública, ¿verdad? Y es un tema bastante interesante porque parece que no, pero es un problema de salud pública que afecta a nuestros países de origen, por decirlo, ¿no? Claro México, Colombia y Brasil y en gran parte de Latinoamérica. ¿Y de qué se trata el tema? Es el peligro de los biopolímeros, ¿no? ¿Qué te suena esta palabra así muy rápidamente? Bueno, pues el peligro de los biopolímeros es algo que tenemos que llegar a hablar muy a profundidad, porque realmente sabemos como médicos, como profesionales, que los biopolímeros son sustancias que no deben ser aplicadas en el cuerpo y que muchos pacientes, en su ignorancia en el tema de no conocer los productos que les aplican, acaban siendo víctimas, y escuchen la palabra que estoy usando, víctimas de esta sustancia. Bueno, eso es bien importante, ¿no? Como le dices, todo en medicina tiene un inicio, ¿no? Y me gustaría empezar esta historia hablándoles un poquito sobre lo que es el biopolímero, porque mucha gente no lo entiende. Fíjate que yo me di a la tarea de investigar un poquito ahora sí sobre el origen del biopolímero y ve la descripción que encontré en data de internet, ¿no? El biopolímero dice que es una macromolécula de origen natural o sintético producida por organismos vivos o diseñadas para imitar funciones biológicas utilizadas en diversos campos como medicina, agricultura, embalaje, en fin, ¿sale? Y esto es importante porque el biopolímero en medicina en realidad lo que viene siendo son sustitutos o sustancias sintéticas que se utilizan para diversos fines en medicina. Es ampliamente utilizado en medicina. Pero aquí el tema principal y como lo que nos gusta abordar es en el tema estético, que es lo principal, ¿no? Así es, y de hecho, los biopolímeros de los primeros usos que se les dio en medicina, si no estoy mal, fue ahí por 1928, en donde lo usaron para tapar un defecto craneal. No sabían las consecuencias que esto podía tener. Luego, más adelante, cuando fue el boom de como la silicona como tal, empezaron a inyectar silicona en las mujeres para aumentar el tejido mamario. Claro. ¿Y qué pasó? Que después de eso se empezaron a presentar muchísimas complicaciones porque el cuerpo empezó a reaccionar frente a estas sustancias y estas pacientes terminaron mastectomizadas, es decir, les quitaron todo su tejido. Entonces, algo que viene desde atrás, Claro. que se han visto todo el proceso que ha tenido las complicaciones y aún así se sigue usando. Pero fíjate, usas una palabra muy interesante. O sea, por ejemplo, antes eran las inyecciones de silicona y actualmente las prótesis son de silicona. O sea, no estamos en contra del uso de ciertas sustancias, pero sí en específico llamar la atención de algunas o el uso de algunas sustancias Así o la es. aplicación de cierta forma que a lo largo de los años nos han demostrado que son
De riesgo. Exactamente, un error bastante importante. Y fíjense la palabra que usar, tanto médico como de paciente, Así ¿sale? es. Entonces, vamos a hablar sobre tal vez el más temido, conocido o del que más publicaciones existen, que es el polimetilmetacrilato, ¿no? El polimetilmetacrilato es, como tú lo dices, un polímero, realmente es plástico, ¿sale? Es un componente plástico no absorbible que se inyecta a través de vehículos en esferas específicas. Entonces, en un episodio anterior hablamos un poquito sobre esto, el PMMA, y me acuerdo que te mostré con estas cajitas de Nespresso. Sí, El plástico que contiene las capsulitas es de polimetilmetacrilato, o sea, es un plástico. Fue utilizado inicialmente, fíjate, en el 2009 para el tratamiento de las lipodistrofias en pacientes con VIH, ¿no? Esto me acuerda mucho del origen del Sculptra o ácido poliláctico, que es un excelente tratamiento y que no es considerado un biopolímero, ojo, ¿sale? No es lo mismo un biopolímero que bioestimulador, ya hablaremos un poquito sobre el tema. Entonces, si te fijas, el origen del polimetilmetacrilato tuvo fines buenos, estéticos, y fue autorizado en diversos órganos de salud con el objetivo de, vamos a volumizar o corregir exactamente. ciertas ausencias de volumen que no tenemos otra forma de hacerlo, ¿no? Entonces, derivaba un procedimiento, una alternativa mínimamente invasiva, sin Rápida. necesidad, exactamente, sin necesidad de cirugía y tal vez de someterse a una anestesia en el cual, pues lo más, vamos a decirlo, lo mejor o la indicación de un cirujano plástico es utilizar grasita para estos efectos. Así Pero es. muchos pacientes, pues tal vez no estaban en las condiciones clínicas de hacerlo, entonces abrió un panorama muy amplio. Y cuando algo funciona tan bien para ciertas cosas, obviamente se le buscan más usos. Y aquí fue donde existió realmente una diversificación en los tratamientos utilizando esta sustancia que es el polimetilmetacrilato, Y un uso descontrolado también, ¿no? que definitivamente viene. Y fíjate lo interesante, un artículo de la revista brasileña de cirugía plástica del 2024, en el cual se hace una revisión sistémica de los últimos 20 años de complicaciones que existen con el uso de polimetilmetacrilato. Fíjate ahora sí que lo importante de esta publicación que se hizo, ¿no? Hicieron una revisión sistémica, en fin, de todos los estudios que encontraron, 39, casi 40% hechos en Brasil. Así Entonces, es. que es una de las capitales donde nos formamos, pero en fin, una de las capitales de lo que decían la bioplastía. ¿Recuerdas ese término que Sí, utilizaban bastante, no? totalmente. Y de todos los artículos que encontraron, que fueron 38, ¿sí? Solamente dos que tuvieron complicación con objetivo reconstructivo. Entonces, nos habla que 36 de esas publicaciones o de esas complicaciones o estudios encontrados que nos hablan de un número grande de pacientes, en realidad fueron hechas con fines estéticos. Así es. Entonces, ahí es donde nos gusta. Y fíjate lo que quiero mencionarte aquí en datos porque quiero que ver tu reacción hacia los mismos. La mía fue de una forma, ¿no? Los volúmenes que encontraron que se aplicaban eran de 1.9 mililitros hasta 900 Mm, mililitros, siendo Dios. un consenso, ¿sí? De seguridad publicado en Brasil también, no exceder más de 100 mililitros. Entonces estaban poniendo 900 mililitros. Ahí empezamos con algo mal. ¿Qué piensas tú de esto? No, y también tiene que ver eso de que no solamente era el PMMA, sino que también lo mezclaban con otro tipo de sustancias y eso buscaban dar volumen como tal. Claro, Entonces, imagínate algo que regulan, intentaron regular, porque tal vez en el momento no sabían de las complicaciones que hay. De hecho, Brasil es un país que hoy tiene prohibido legalmente el uso de claro, polimetilmetacrilato. Si te dan una reglamentación y te dicen, oye, hasta 100 y estás poniendo 900, o claro, sea, imagínate el número de complicaciones, no solo locales, sistémicas, claro. hasta la muerte puede Y ahí llevar. es mucho, ¿no? El sentido común del médico y de quien lo está aplicando, ¿no? O sea, si te están diciendo, te voy a poner 900, oye, espérame, ahí hay un tema de, no ponemos prótesis de ese tipo, ¿no? Bueno, y hablando, otra cuestión importante en este estudio, fíjate el área más frecuente de aplicación. La número uno, la región malar, o sea, esta región de aquí. La segunda, los surcos nasogenianos, ¿sí? La tercera, los glúteos. Y la cuarta ya labios, nariz, frente, párpados, en fin, varias áreas. Me sorprendió un poquito el uso en el tórax, tronco, miembros inferiores, pero en fin. Y bueno, finalmente el pene, ¿no? Que es una de las áreas que ahorita actualmente está siendo explorada con el tema del rejuvenecimiento íntimo. Así es. Pero fíjate lo interesante, o sea, rostro la principal área y segundo los glúteos, que es donde vemos un poquito más de esos mayores volúmenes utilizados en este enfoque, ¿no? Un dato contundente de este estudio, ¿sí? Era que de los casos que se publicaron en el estudio, 27 casos fueron, o complicaciones fueron de especialistas. Y hablándote un poquito en términos, 16 cirujanos plásticos, 9 dermatólogos, 2 urólogos. Y llama la atención que 6 de los casos eran no médicos, o sea, 6
pacientes que de las complicaciones eran enfermeros, estéticos o dentistas. Entonces, aquí hablamos un poquito sobre el tema de salud pública que implica no solamente, vamos a decirlo, el riesgo que implica cualquier procedimiento, sino que especialistas estaban teniendo complicaciones por el uso de una sustancia. Entonces, aquí la víctima es tanto el médico como el paciente. Esto es lo que hay que resaltar de este estudio, ¿no? Ningún médico tiene en su objetivo el Dañar. dañar al cuerpo. Entonces, obviamente estos médicos lo hicieron con la mejor intención posible. Las complicaciones que vienen, pues bueno, las son bien conocidas, pero es algo que decimos muchas veces, los médicos no son adivinos y realmente no se tiene. Vamos a decir, no sé qué piensas tú sobre la división de la responsabilidad que existe en este caso, ¿no? O sea, hacer una aplicación, obviamente como médicos tenemos que escoger bien nuestros productos, pero bueno, nuevamente aquí existe ese tipo de tema, ¿no? Así es. Am, ¿Qué piensas tú de este estudio que te platiqué? Bueno, ese estudio se me hace muy interesante porque como que reúne, como dices muy bien tú, los últimos 20 años de las complicaciones que han habido con este tipo de sustancias. Y no solo eso, el poder determinar de que pues algunas veces, lo que dices, algunos especialistas llegaron a aplicar este tipo de productos. ¿Por qué? Porque algo que estaba estudiado, estaba permitido, estaba legalmente constituido y dices, hoy, y mira ahorita en lo que estamos, ¿no? De Claro, que nosotros, por ejemplo, somos partidarios de que no, cero, cero, claro, cero, cero biopolímeros. Entonces ahí está también el estudio que deben llegar. Es por eso, y cabe recalcar también que muchas veces, por ejemplo, las tendencias que vemos en TikTok, que se hacen virales, que hace esto, al otro, y yo digo en mi cabeza, Dios, para poder publicar algún artículo científico claro. se llevan tantos años para decir si funciona y que venga alguien a decirte, hazte la piedrita, no sé cómo, ponte la máscara así, el masaje así, el hielo así. Dices, pues a veces como que El, como dicen aquí en México, nos aventamos a ver qué sucede y hacemos los tratamientos como como decimos, un chiste local, ¿no? El achismo, ¿no? sí. Que hacía nuestro profesor Asho. Yo digo Yo Asho. pienso que va a funcionar, Yo no. pienso, no Tiene que tener existe eso de pensar, ¿no? sustento Tiene que haber un científico. sustento científico, como le dices, ¿no? Y fíjate un poquito. Bueno, pensando y tomando el tema de esto aquí, ¿por qué representa un tema de índole pública o de salud pública? Por lo siguiente, hay complicaciones por el uso de estos productos, en específico del polimetilmetraquilato, que hay unas inmediatas y unas tardías, y aquí es donde entra el problema. De forma inmediata vas a presentar reacciones inflamatorias, porque es un cuerpo extraño. Algo de dolor, eritema, que es un enrojecimiento que es lo más común, inflamación y como ganas de rascarte, ¿sale? Eso sería Sí. como lo inmediato. De estas complicaciones, las severas más inmediatas o a corto plazo es necrosis tisular, que es que el Que se tejido se muera el muera, tejido. ¿no? Y segundo, una falla renal aguda por hipercalcemia, que ahorita platicamos un poquito sobre el tema, que eso es algo muy temido, ¿no? Pero el promedio de inicio de las complicaciones tardías es de 6 años. De hecho, llegué a leer que hasta 30 años se puede llegar a presentar. Exactamente. Imagínense ustedes algo que se pongan hoy y en 30 años aparece la complicación. Ahí Y es, ahí es importante decir algo, Jorge, porque ahí hablamos de las complicaciones locales, ¿verdad? De lo que se puede presentar. Pero también es eso, hay personas en las que se aplican esos biopolímeros, no les pasa nada. claro, El momento de la aplicación de que era para sus claro, glúteos, se vieron súper bonitos, aumentaron, no me pasó nada, me salvé. claro, Y no, en algún momento va a repercutir, claro, porque siempre les hemos dicho, son sustancias que se adhieren internamente a los tejidos como chicles, como que claro. literal para hacer cirugía hay que arrancar tejido. O sea, te Fíjate, llevas tejido bueno, tejido malo, biopolímeros, entonces, y esto es importante porque mucha gente no entiende el largo plazo, ¿no? Y el tratamiento a largo plazo, la salud a largo plazo. Hablando sobre este término, las complicaciones a largo plazo, las más comunes son granulomas, que es la formación de un tejido inflamatorio hacia un cuerpo extraño, de una forma, vamos a decirlo, más exagerada. O sea, tu cuerpo no quiere lo que entró ahí y forma una cápsula alrededor de él, ¿no? Siguen nódulos, que pues, es poner un producto más superficial y se hace como una, vamos a decirlo, un tejido inflamatorio alrededor, no la misma respuesta inflamatoria que un granuloma, pero algo enfocado. Infecciones recurrentes, así ¿cuántos es. casos no vimos de infección recurrente? Enfermedades autoinmunes, la temida falla renal crónica, que esto es importantísimo y es mucho de lo que estamos viendo en grandes publicaciones y noticias que salen. La migración del material que Que genera es muy deformador frecuente. muy frecuente, fibrosis o formación de lo que vienen siendo cicatrices, y finalmente el biofilm o la contaminación del mismo. Y aquí es donde entra esto aquí. ¿Cuál es nuestra postura como profesionales cirujanos plásticos ante un paciente que viene y solicita un tratamiento estético y sabe o no sabe, piensa que se aplicó algo y termina siendo una sospecha de biopolímero? ¿Cuál es tu conducta ante esta paciente cuando te pide, quiero
que me rellenen los labios. Tengo algo que me inyectaron aquí, no sé qué fue. Bueno, inicialmente siempre me gusta mucho investigar, ¿verdad? Porque tenemos que ver qué tipo de producto. Probablemente el ultrasonido, que es lo que normalmente les enviamos para que se hagan los pacientes, no nos va a decir qué tiene, pero nos va a mostrar que hay una reacción a cuerpo extraño localizada. Claro, ¿Y por qué sucede eso? Y es importante que lo tengan en cuenta para que diferenciemos entre hacernos un relleno con un ácido hialurónico y un relleno con un biopolímero. El biopolímero es no absorbible, tu cuerpo nunca lo va a absorber. claro. Lo va a mandar a otro lugar, lo va a encapsular, lo va a formar granuloma, entonces nunca lo va a absorber y no tiene cómo degradarlo. Por eso el número de complicaciones. Y de esta forma, yo les digo a las pacientes, yo te puedo llegar a hacer un tratamiento, te puedo rellenar, te puedo hacer otro tratamiento sobre el que ya te hicieron y que probablemente tenga sospecha que es un biopolímero, pero les digo, pero yo estoy despertando un monstruo en tu rostro. Claro. Estoy despertando una sustancia que está quieta y que se puede empezar a regar. De hecho, si no recuerdas, hemos tenido varios Algunos casos de casos. biopolímeros, pero recuerdo mucho una paciente que nos contaba que le habían inyectado algo en su surco. No sabía, más o menos 10, 15 años atrás, que fue el boom de los Claro. biopolímeros en rostro. Y recuerdo que a ella le hicimos un procedimiento en sus ojos de cirugía, blefaroplastia, y cuando entramos era plástico en sus párpados. Claro. O sea, había plástico en esa área y éramos como que no pudimos hacer mucho realmente con su cirugía por lo mismo, porque cómo cortas un plástico, cómo íbamos a deformar su rostro. Y posteriormente recuerdo que también llegó a hacerse algún procedimiento con una tecnología y empezaron a salir granulomas de biopolímeros en su cuello. Entonces imagínense, algo que le colocaron aquí estaba en sus ojos y estaba en su cuello. Y Claro. después de muchos años, Claro. entonces siempre yo les digo, primero hay que abordar, primero hay que estudiar para saber qué hay e intentar no despertar al monstruo, es lo que les digo. Totalmente. Si está en ese momento quieto, si no está ocasionando síntomas, signos de infección, de alguna complicación, vamos a dejarlo quieto, lo estudiamos. Si está ocasionando ciertas cosas, pues hay que pensar en cirugía reconstructiva. Claro. Aquí no hablamos de estética, aquí tenemos que llegar a retirar biopolímeros y preservar la funcionalidad del tejido donde está. Y esto es importante para quien nos está escuchando y tiene una sospecha de que tal vez tiene un biopolímero o algo, un cuerpo extraño que le aplicaron y no sabe qué es. Les vamos a comentar cuáles son los síntomas o cómo ustedes pueden descubrir esto aquí, ¿no? Esto viene obviamente de una revisión de otro artículo Así es. que salió en la revista del PRS de cirugía plástica del 24, en el cual atendieron a 20 pacientes en Colombia, ¿sí? Que tenían biopolímeros en glúteos. Entonces, revisando este artículo, los síntomas que la mayoría de estas pacientes tenían, primero era dolor localizado, ¿sí? Incapacidad de moverse, o sea, alguna dificultad para hacer ciertos movimientos. Y haciendo alteraciones en la ejercicios. sensibilidad principalmente. Exacto. Dolor articular y somnolencia, o sea, estar cansados. Esto me llama mucho la atención porque al final del día es esta situación. Los signos que los médicos identificaban eran irregularidades, o lo que dice Morfea, en la mayoría de los pacientes, o sea, o un tejido más duro que otro comparado con el tejido de la piel o la grasa. Adenopatía inguinal, que significa que los ganglios de la región inguinal se inflamaban, entonces sentían bolitas y dolían en la región inguinal por la inflamación y muerte del tejido que existía. Entonces, para una persona que tiene la duda de si tengo biopolímeros o no, lo principal es identificar el tiempo de, vamos a decirlo, de evolución. ¿Hace cuánto tiempo te pusiste el producto? ¿Sí? Y la mayoría de las veces los productos que se aplican son absorbibles, ¿sí? El ácido hialurónico, por ejemplo, es un producto que puede tener algunas, vamos a decirlo, encapsulamientos, pero la mayoría de las veces en un periodo de 2 a 3 años ya no está o el volumen disminuyó significativamente, no aumenta y rara vez migra. Esto es una situación importante, ¿sale? El biopolímero se mantiene, ¿sí? Tal vez ya no esté en la localización que habitualmente se colocó y migra. Y esto genera algo muy desagradable porque va a aumentar volúmenes y este tipo de reacciones en otras áreas. Entonces, eso es bien importante poder diagnosticarlo, ¿no? Y es que ahí el cuerpo, nuestro cuerpo,
digamos que si se fijan ustedes en todos esos síntomas que acaba de decir Jorge, son síntomas, digamos, muy inespecíficos, dolor, alteraciones en la sensibilidad, cansancio, que están muy relacionados con enfermedades, digamos, enfermedades autoinmunes, que es cuando nuestro sistema de defensa se activa de forma exagerada frente a algo. ¿Y por qué se activa? Porque es un cuerpo extraño. Es un Claro. cuerpo extraño que no está para estar dentro del cuerpo como tal y por eso se llegan a presentar. Ujú. Entonces eso es un foco de alerta que tenemos que tener en cuenta. Yo me puse algo y ando con ciertos dolores, ando con como que me duelen las articulaciones, como que en el sitio de aplicación o cerca del sitio de aplicación siento bolitas, siento endurecimiento. Entonces, ojo ahí con eso. Claro, ¿no? Y como dices, ante este tipo de respuesta hacia un cuerpo extraño, el tratamiento, que tú ya mencionaste uno, pero hay que hablarlo, ¿qué hacemos nosotros los médicos cuando identificamos un cuadro agudo, ¿no? Que existe algún cuadro inflamatorio agudo. El tratamiento más común y descrito en los artículos en la literatura médica es los esteroides. El hacer aplicaciones de esteroides localizadas para intentar minimizar la reacción inflamatoria hacia el Así producto, es. ¿sale? Segundo, antibióticos, porque este es el segundo punto Se importante en los presenta mucha pacientes. infección. Tienen infecciones recurrentes, inclusive pacientes que ya pasaron un cuadro agudo, la indicación de ellas buscar un médico es porque se están infectando, inflamando cada ratito. Entonces, el utilizar antibióticos, vamos a decirlo de amplio espectro, es el segundo tratamiento. El tercero, la cirugía. Así La es. cirugía en la cual lamentablemente no se puede retirar todo, ¿no? En pocos casos se obtiene la extracción completa y Y esto ojo, no es, es una cirugía, no, claro, son varias. exactamente, y esto es considerado algo que llamamos debridamiento quirúrgico, o sea, quitar todo lo que se pueda. Obviamente, entre ese retirada viene tejido bueno, que eso es lo triste del asunto, ¿no? Y finalmente, otras alternativas inyectables, varias terapias, y una que ha resaltado en los últimos años, que es la utilización del láser intralesional. Uno de nuestros colegas brasileños, que Que es inclusive tiene una especialista. publicación amplia, de hecho, en la que se basaron mucho esta revisión sistémica, tiene una amplia casuística de más de 200 casos utilizando láser Exacto. para la extracción de esta forma. Ahora, lo que él hace con el láser es que derrite el plástico, ¿sí? O la lesioncita a través de una incisión mínimamente invasiva y a través de ese punto llega a extraer un poco. Entonces se ha tornado una alternativa interesante en pacientes en los cuales el producto se encuentra en áreas que implican un riesgo muy importante, por ejemplo en el rostro, que pueda generar una parálisis facial, en fin, ya cuestiones más importantes en ese tema, ¿no? Bueno, y esto nos lleva obviamente al siguiente punto. Te hablé ahorita de la publicación que existió en Colombia. Hay casos de famosos bastante resonados, ¿sí? Sí, Que la verdad buscamos con todo el respeto poder traerlos aquí al tema, no hablar, porque son ya de la opinión pública, se sabe bien, hablan, ellas han tenido el valor de de hablar, contarlo, ¿verdad? exactamente, de contar y decir su experiencia, porque esto es nuevamente algo muy, muy importante, ¿no? Hay muchas complicaciones que no se hablan y estas personas han tenido la posibilidad de hablarlo y llevarlo al tema, lo que repercute obviamente una señal tanto para los pacientes como para los médicos, ¿no? Entender qué está sucediendo, ¿no? Uno de los casos más famosos, pues, es Alejandra Guzmán, ¿no? Así Nuestra es. cantante mexicana, que ella vivió un proceso en el cual tuvo biopolímeros en sus glúteos y se dice, ¿no? Que tuvo más de 40 cirugías para poder tener Para poder retirar. una retirada y una restauración de tejidos. Entonces, ese es uno de los casos. El segundo caso que se suena bastante, y esto es en tu natal Colombia, Jessica Cediel, que ella es una actriz y periodista, conductora colombiana, que también tuvo un tratamiento estético. Menciona a una de sus amistades que fue con quien confió a hacer el tratamiento, se lo realizó y bueno, lamentablemente eran biopolímeros y también ha tenido una batalla constante hacia Hacia vamos a su decirlo, tratamiento y su recuperación. tratamiento. Y finalmente Manelik, ¿no? Que es también una, vamos a decirlo, conductora y chica de realities en México, a quien también habla un poquito sobre una posible obsesión que llegó a tener en un tiempo con los glúteos y que la llevó a tomar una decisión de ponerse biopolímeros. Y ella, en una entrevista específicamente, fíjate, ella me gusta cómo menciona y reconoce, oye, fue un error muy grande el que llegué a hacer. Si yo fui a una casa en donde ni siquiera era médico, o sea, una casa donde me inyectaron y me prácticamente me dijeron cuánto vas a querer y me decía una señora, creo que ibas a la casa y dice en la entrevista y bueno, eso es algo un poquito muy, muy, muy grueso, ¿no? Ya Alejandra Guzmán y, y la actriz colombiana Jessica tienen una entrevista en conjunto en donde hablan su experiencia y donde como pacientes cuentan lo que ha sido lo difícil, el manejo a lo largo de los años y cómo a pesar de ya someterse a varios tratamientos médicos, no han conseguido una resolución 100%
objetiva. Entonces, estas son realidades que se presentan y como lo decimos, ¿no? Es algo muy, muy, pues muy triste, ¿no? No sé qué piensas tú sobre el tema. Sí, y ahí es lo que les digo, si a ustedes les dijeran de que, oye, voy a aumentar tus glúteos, van a quedar bonitos, hermosos, maravillosos, te va a poner aceite para engrasar los carros. ¿Lo hacen? Nadie lo hace, ¿verdad? Claro. Y esos son biopolímeros. Entonces, eso es algo súper importante que tenemos que tener muy en cuenta y muy claro. Oye, ¿qué me vas a inyectar? ¿Qué me vas a poner en mis glúteos? Sí, ¿Qué me vas a poner pregunten, en mi ¿no? rostro? Pregunten. Muéstrame el producto. A la mayoría de pacientes que vienen, de que, por ejemplo, les voy a poner ácido hialurónico, les digo, oye, ¿ya te han colocado ácido hialurónico? Sí, ya me han colocado. ¿Qué marca? No, pues ni idea. ¿Te la Claro, mostraron? No, no sé. Y es de que, no, pues algunas me colocaron algo así como colágeno y otras con el gran cuento de la vitamina C para aumentar el glúteo. Y sí, dices, o sea, no, o sea, tienes que investigar, o sea, es tu cuerpo, cuídalo. claro. Tienes que saber qué te están colocando. Y el ejemplo es, si te dicen te va a colocar aceite de engrasar carros, ¿te pones? No, ¿verdad? Yo no No, me pongo. no, eso es algo muy importante y triste, te lo voy a decir porque Am, ahí es donde digo que la responsabilidad es dividida, ¿sí? Tú como paciente, ¿sí? Si vas y te inyectan un biopolímero y no preguntaste qué es, también existe vamos a decirlo, am, una negligencia de tu parte, ¿sí? El no decir, oye, ¿qué me estás poniendo? Estoy pagando por algo que es, ¿sí? Nosotros como médicos tenemos la obligación de demostrar Y y mostrar lo decir, que oye, estamos mira, estamos haciendo. haciendo. Algunos lo harán, otros no. Digo, meramente los especialistas tienen este comportamiento ético que nos gusta llevar a cabo. El, mira, no te has puesto esto es lo que te va a poner, este es el producto que vamos a usar, para que la gente conozca, identifique las marcas, porque hay muchos productos y muchos medicamentos que identifique la marca que se está utilizando y que se está poniendo para que el día de mañana diga, me pusieron esto. Exactamente. Identifique, Tómenle foto. porque inclusive, y vean lo importante, las grandes marcas no están exentas de complicaciones. Así es. Entonces, el conocer el producto y saber que es un buen producto minimiza estas complicaciones o reacciones de cuerpos extraños. Entonces, si tú realmente vas a un lugar y te aplican a lo que no sabes qué es y no supiste, y es el cuento de nunca acabar que en nuestra consulta, pues la verdad es que también nosotros como médicos también no podemos dejar de ver el lado de responsabilidad tuya. La moneda tiene dos caras. Y esto es algo importante en entender, ¿no? Y para esto, nos gustaría compartir que en agosto del 2023, COFEPRIS Así es, hizo una excelente. alerta en conjunto con el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica hablando sobre los peligros que existen. En esta, Y hablemos de que como sustancias modelantes, porque así también lo exactamente, van a encontrar. en este comunicado dice, las sustancias modelantes pueden causar necrosis de tejidos, sepsis, que es una inflamación sistémica, infecciones Infección. bacterianas y micobacterias, daño en órganos vitales y desfiguración permanente. Entonces dice, se exhorta a realizar tratamientos cosméticos de cirugía estética únicamente con profesionales de la salud acreditados. Habla aquí sobre una lista de las sustancias que tienen. Habla sobre silicona líquida, Parafina, creo que es. colágeno de origen animal, bovino y porcino, vaselina líquida y sólida, parafina, poliacrilamida, peptonas, aceites de origen vegetal comestible, aceites para motores de origen mineral o vegetal, guayacol y cera de abejas. Esta es la alerta que COFEPRIS emite en el año de Esta alerta 2023 está publicado. hablando de cuidado con lo que te están aplicando. Entonces, es un comunicado oficial a través del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica invitando a que se realicen los procedimientos con los profesionales certificados sobre ese tema, ¿no? Entonces, nuevamente, esto es un podcast informativo, ¿no? O sea, al hablar de una alerta sanitaria que existe de tener cuidado, nosotros como cirujanos plásticos certificados, obviamente, buscamos aliarnos hacia empresas, industrias, en fin, a realizar tratamientos que tienen estudios, que ya están investigados de muchos años. No nos vamos a hacer la novedad. Si es algo novedoso, hay que ver qué tanto tiempo va a quedar y si tienen los estudios. Cuando vamos a aplicar o conseguir un producto, lo primero que buscas es, a ver, muéstrame los estudios que están publicados del perfil de seguridad. Sí, se ve muy bonito. 20 jeringas de lo que te inyecten se va a ver bonito porque va a generar volumen. Aquí lo importante es si esas 20 jeringas, ¿sí? Van a tener una repercusión a futuro. Eso es lo importante y el mensaje principal. Y segundo, muchas veces la gente ve el tema del precio, ¿no? Sí, Y eso es algo que está trasfondo de esto aquí, ¿no? Porque una persona, una actriz, como lo dicen, va y cae en las manos de alguna persona que se inyecta sustancias de origen desconocido. Un tema de precio, ¿sí me entienden? Y tal vez lo puedes decir, no, ellas tienen todo para hacer.
pero no tanto así, ¿sí me entiendes? Ese es un trasfondo muy grande. Y tal vez es eso, ¿no? Es también como esa relación que muchas veces se busca entre yo soy doctor, quiero que me ayudes a promocionar, me llegó este producto, lo quiero probar contigo, te lo voy a regalar porque te va a ir Claro, súper bien. También digo, como paciente crees, ¿no? O sea, como paciente dices, bueno, pues sí está bien, es un doctor reconocido, va a hacer este tratamiento, no me va a cobrar nada. Y dices, pero no investigué qué era. Y sí, me lo claro. colocaron y No, mira, claro, ahí claro. la llevé. Ay, Entonces, y nuevamente, ¿no? O sea, aquí se trata de decir, es de dos lados de la moneda, ¿no? O sea, hay mucha gente que nosotros lo hemos visto en otros episodios y está muy pan, nos encantan los comentarios, pero reaccionan sin el conocimiento científico. Y bueno, obviamente el tema de venir de la mano de un profesional es importante y decirte, oye, estamos aplicando esto por esto. Es que fulanita dice que esto es mejor y aquello tal. Entre dimes y diretes, como dicen, se va a ir mucho y hay muchas complicaciones de trasfondo que obviamente los profesionales buscamos minimizar, ¿no? Entonces, este es un tema importantísimo. Me gustaría aprovechar el episodio para nuevamente decir cuáles serían los puntos de seguridad a tener. Primero, y si estás de acuerdo, que tu especialista sea un médico certificado sí, muy dentro de su importante. especialidad específica, así que esté certificado, que tenga su cédula profesional y que esté apto para poder realizar este tipo de procedimientos, porque un entrenamiento específico, existen curvas de aprendizaje hacia este tipo de Y tratamientos. existe un conocimiento de anatomía donde se van a poner Claro. las sustancias. Claro, entonces invitar a la gente a esto aquí. Segundo, el Internet es vamos a decirlo, un libro abierto a todo mundo. Entonces investiga las marcas, pregunta, ¿qué me vas a poner? Ponle, hay una página de registro de Cofepris y Sí. ver si esa marca está registrada en Cofepris. Desde ahí ya puedes tener un foco de alerta importante. No, es que es un producto nuevo de Corea que está llegando. Bueno, está registrado en Cofepris porque hay muchos containers que llegan. Oye, me hiciste acordar, hace como 2, 3 semanas que vinieron a ofrecernos un tratamiento, no recuerdo el nombre, no lo voy a decir tampoco, Ujú. del laboratorio, la empresa que era, y me dice, doctora, veo que aplica mucho Sculptra y veo en su clínica y los videos que sube, y yo sí, me gusta mucho por la seguridad Doc, le tengo un ácido poliláctico más barato, ¿cómo ve? Y yo, ¿y tienes estudios para poder ver que sí funciona, que es realmente ácido poliláctico? Déjeme preguntarle a mi supervisor. Y yo, sí, ve y pregúntale ahí me cuenta, sí. No, y eso que dices es importante porque no se vayan la substancia, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que hablaste del tema de Sculptra, es un producto que tiene más de 25 años Exactamente. estudiado y muchas empresas utilizan los estudios que ha hecho la empresa Galderma y de Sculptra para sustentar su producto. Es que Exacto. es ácido poliláctico, sí, pero son marcas, ¿sí me entiendes? Es como hablar de sin marcas, pero la marca de refresco tal y tal son diferentes, Roles y son refrescos, pero son Shakira. diferentes. O sea, realmente es importante entender que cada empresa y las empresas serias llevan años y años estudiando. Ellos son importantes aliados de los médicos y como tal buscamos la resolución. Entonces, el caso de estos biopolímeros es algo que lamentablemente, vamos a ser muy francos, no tiene una regulación específica. Sí, no tiene. Sí, lamentablemente el acceso a este tipo de productos es muy amplio, es un mercado literal, es vender productos y De el que lo hecho, sepa no aprender. recuerdo, no sé si viste una noticia que han confiscado varios lotes de polimetilmetacrilato, pero que encontraron así, pues, como cilindros gigantes y Claro, donde mezclaban sí, con otras sí, sustancias y sí. los empacaban y con unas etiquetas de Suiza y un poco de cosas. Exacto, o sea, no hay una regulación, esto ya es un tema sanitario que nosotros no tenemos control sobre el mismo, pero como médicos Tenemos la tenemos responsabilidad de saber qué control estamos poniendo, de qué exactamente. adquirimos, eso sí, sí, y créanme que ahora sí, como dicen, como había guachicol de gasolina, también hay guachicol de los productos, y ahí es donde ya, si tú ves un producto y has preguntado a los tres especialistas, buscas un precio de tratamiento y encuentras un precio muy barato, ojo, porque también ahí puede ser producto de guachicol y ni siquiera te das cuenta. Y otra cosa, y lamentablemente muchas veces el médico tampoco sabe que es producto de guachicol. Entonces es bien importante los canales oficiales y seguir la próxima, vamos a decirlo, la proximidad de tu médico con las empresas y que tú hayas investigado a tu médico y obviamente te tengas ese tipo de situación. Entonces, pues es un tema muy, muy grave, ¿no? Es un tema que nos gustaría tomar en conciencia, y nuevamente el objetivo de este podcast inicialmente ha sido el romper la barrera, la mala información que existe en el Sí, internet, y que las personas que nos escuchan nos sigan tomando y pues puedan escuchar como día con día
nuestra realidad, trayéndose a ustedes los casos que vivimos día a día y vamos a decirlo, las responsabilidades, obligaciones, y por qué no las anécdotas que se presentan Así es, biopolímeros, no. Exactamente, Una ¿no? X grande y roja. Y bueno, pues no nos queda más que finalizar este episodio agradeciéndoles nuevamente por su atención, nuevamente como siempre cada semana que nos están compartiendo. Comenten, nos encanta mucho que comenten. Sí, está muy bien de que forma comenten. respetuosa, por favor. Eso es bien importante. Y síganos en nuestras redes sociales. Claro que sí, los invitamos a que nos sigan en Plástica Entre Amigos y nuestras redes sociales del Artisan Plastic Surgery, doctor JL Hoyos y doctora Tatiana Vila Claro. Esperamos que comenten bastante si tienen experiencias con biopolímeros, si conocen de casos de personas, si conocen de alguien que le inyectaron alguna cosa que no sabe qué es y está teniendo complicaciones. Este podcast le puede servir mucho para que busque ayuda. Muchas gracias.